Yo de lo que les voy a hablar es del agua y de la importancia del agua, pero no solamente en la situación de los municipios rurales. Es importante que, como la mayoría de nosotros y nosotras vivimos en la parte del altiplano, yo vivo acá en el Alto, ustedes viven la mayor parte en los municipios del altiplano paceño, porque esto es Circa La Paz. He visto que hay gente de Tiwanaku, de Colquencha, de Laja, de Pucarán, etcétera, ¿no? Que es un poquito la parte alta. Entonces yo les quiero explicar que en esta parte alta, donde vivimos nosotros, incluido el municipio del Alto, todos somos parte de un mismo ecosistema, si se quiere. Y ese ecosistema, ese lugar está marcado por una cuenca que se llama la cuenca del río Catari. ¿Quiénes conocen el río Catari, hermanos, hermanas? ¿Quiénes viven cerca del río Catari? Varios de ustedes, muy bien. El río Catari y esta cuenca es una cuenca muy importante porque, fíjense, cuando estamos hablando de cuenca, estamos hablando como de una vasija, ¿ya? Como de una escudilla, de una olla, donde están todos nuestros municipios. Esta ollita se llena con el agua acá de la cordillera, del Illampu, del Tuni, del Condoriris, de Chacaltaya, etc. Y fluye desde la ciudad del Alto, desde los altos de Pucarani, desde la parte alta de la cordillera hasta el lago Titicaca. Entonces todos somos parte de esa cuenca. Ya les voy a mostrar más en detalle de qué se trata. Pero esta cuenca, donde estamos ahorita nosotros, alberga nada menos que al 10% de la población, es decir, 1 de cada 10 bolivianos vivimos aquí, en esta zona. Entonces eso es complicado, porque nosotros consumimos mucha agua, pero también contaminamos mucha agua, ¿ya? Pues lo que pasa aquí en la ciudad del Alto, lo que pasa en Viacha, está afectando a lo que está pasando en el lago Titicaca. Ya les voy a mostrar cuáles son las afectaciones más complicadas, porque aquí en la ciudad del Alto sabemos que muchos de nosotros y nosotras tenemos nuestra casita en el Alto y también tenemos allá en la provincia, ¿no? O vivimos aquí, vivimos allá, a veces nos vamos de viaje al Brasil, a veces nos vamos a la Argentina. Eso se llama multilocalidad. Estamos de ida y vuelta, el fin de semana siempre vamos a nuestra comunidad, a veces en la semana estamos acá, fin de semana vamos allá, etcétera, ¿no? Más que todo en el campo, durante la semana están los abuelos, las abuelas también. Nosotros tenemos un pie en el campo, un pie en la ciudad, ¿cierto? Ya no somos totalmente vinculados al campo, ni totalmente vinculados a la ciudad. Esa es un poquito la característica de esta cuenca y cómo nos movemos entre un lado y el otro. Eso es muy importante, porque aquí estamos hablando casi de 5 afectando esta cuenca. Entonces, fíjense, yo he tomado para este análisis 9 municipios. Esos 9 municipios ya son más o menos, según el censo y las proyecciones hacia el año 2020, más de 1 millón de habitantes, 1.021.000, y casi la mitad, ¿no?, de la población de nuestro departamento de La Paz, casi el 43% vive en esta cuenca. Imagínense la cantidad de agua que usa estas personas. La siguiente, por favor, hermano. Esto es un poquito la cuenca, la parte amarilla, ¿ya? Del mapa. Aquí tenemos, para que se ubique, en Puerto Pérez, y aquí está el Alto, ¿no ven? Entonces, como parte de esta cuenca, tenemos algunos ríos bien importantes, que son el río Seque, ¿no?, que va por allá, por el distrito 4, Camino Laja, ¿ve? Conocen seguramente. El río Seco, todo el mundo lo conoce, es la parte más industrial, ¿no ve? A partir, digamos, de la represa de Milluni, generalmente, conocemos, ¿no?, que ahí nacen estos 2 ríos importantes, en los altos de la ciudad del Alto. Y recorren, fíjense, el río Seco
se va hasta el sur del Alto, pasa por Puchucollo, entra al municipio de Laja. ¿Quiénes son de Laja? Hermanas, ahí tenemos, viene por ahí el río Seco, luego se entra más o menos hacia Chonchocoro, atraviesa Chonchocoro, de ahí se va hasta Viacha, da la vuelta por Viacha, a un costadito de Viacha, y de ahí se encamina hacia el lago Titicaca. Y en todo este recorrido se contamina mucho, pues, ¿no es cierto? Porque a lo largo de todo esto hay industrias, hay curtiembres, hay botaderos de basura, hay, por ejemplo, mataderos clandestinos. Tenemos nuestro matadero municipal que bota su agua al río Hernani, del río Hernani va al río Seco, ¿no es cierto? Y rojo sale el agua por la zona de Pedro Domingo Murillo, esa parte los que conocen, y hacia la alcaldía, ¿no? Hacia el nuevo edificio de la alcaldía, el agua van a ver, a veces llega rojo, ¿no? Y además también hay textiles, hay gente que tiñe, hay muchas fábricas, hay farmacéuticas grandes en esta zona. Y luego esto se va hacia Viacha, y va hacia Puchucollo. En Puchucollo ya les voy a mostrar más detalle, lastimosamente no se procesa esa agua ni se purifica, entonces sigue su curso y llega hasta Puerto Pérez. Lo mismo nos pasa con el río Seque, ¿no? Que ya se va directamente hacia el municipio de Laja y de ahí se va hacia esta pampa de Pucarán. La siguiente, por favor. Entonces tenemos, perdón, la previa. Les voy a mostrar los municipios que son parte de esta cuenca, ¿no? Tenemos el Alto, Pucarán, Laja, Viacha y las 4 Cs, ¿no? Yo les llamo las 4 Cs porque todos empiezan con C: Calamarca, Collana, Colquencha y Comanche, ¿no? Tenemos Laja, Puerto Pérez, a este lado San Andrés de Machaca, Jesús de Machaca, Desaguadero, Puerto Pérez, ¿no? Copacabana. Todito esto es la cuenca Catarí, pero yo les voy a hablar de esta partecita más verde, ¿ya? Porque es la zona de más influencia. Aquí tanto no afecta, pero sí esta parte es la más afectada por la actividad urbana, especialmente. Entonces ya no podemos pensar el agua como, mira, el agua es solamente para mi Chaco, o es solamente para mi tierra o mi municipio. El agua que estamos usando nace aquí arriba, y es un agua que si nosotros la contaminamos aquí, nos va a afectar acá. Entonces es importante que ya no pensemos solamente desde una perspectiva muy rural o muy urbana, porque esa agua nos está conectando a los que vivimos en la ciudad con los que vivimos en el campo, ¿no es cierto? La siguiente, por favor. Entonces, la siguiente, este tema es más complicado. Lo que yo les voy a mostrar es el problema más que todo ambiental en relación con los recursos hídricos. ¿Cómo estamos usando? No solamente es quién consume más agua y no, sino qué estamos haciendo con esa agua y cómo la estamos tratando, quiero decir, como cuando tratamos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros hijos, ¿ya? A eso me refiero. Si le estamos tratando bien, le estamos tratando de manera adecuada o no. La siguiente, por favor. Aquí está un poquito lo que yo les decía. Esa es la relación de población que tenemos. Fíjense, en el censo del año 92, ¿no? Más o menos el Alto ya era el 80% de toda la población de esta cuenca, solo el Alto. En el 2001 el 83 y el 2012 el 83%. O sea, esto es el Alto, esa línea azul. Fíjense, es lo que más influye en la cantidad de agua que se toma. En cambio, estos pequeñitos, este es Viacha, por ejemplo. Acá en el 2001 Viacha ya pasa a ser municipio urbano y Viacha está empezando a crecer, ¿ve? Pero los otros municipios igual, varios de ellos ya han pasado, por ejemplo, en este censo a volverse urbanos, ¿no? Por ejemplo, tenemos ya municipios como Colquencha, que ya se ha vuelto urbano, ¿no? Si no me equivoco, es Collana también, que ya ha pasado a ser municipio urbano y está contado a este lado, pero el resto todavía son rurales.
Entonces, la gran parte de la afectación y la mayor cantidad de población se concentra en la ciudad del Alto, y eso está afectando al resto. Entonces, fíjense este mapa. A mí me gusta mucho este mapa porque es un mapa, a veces vemos la mancha urbana, decimos, ¿no ve? La mancha urbana está creciendo, por ejemplo, fuertemente hacia el municipio de Laja. Aquí estamos justamente con Puchucollo, esto es Puchucollo, esa esquinita. Puchucollo está entre tres municipios, ¿no? Laja, El Alto y Viacha, y es la parte más habitada. Entonces, los colores que estamos viendo aquí, en realidad no es tanto mancha urbana, sino cantidad de población, y cantidad de población en cada 30 metros cuadrados, ¿ya? Entonces, fíjense, en La Paz hay más gente concentrada que en El Alto, pero estas manchitas de todo esto son la población de Viacha, por ejemplo. Fíjense, El Alto y Viacha ya está uniendo. Esta es la carretera, ya parece es una sola área metropolitana, ¿no? Entonces ya no podemos, y esta es su área rural de Viacha. Entonces ya no podemos hablar de que estamos desconectados. Su problema de Viacha será que se contamine su agua, ¿no? No, ya nosotros también en la ciudad somos responsables. Ese es el tema. Ya somos urbanos, hermanas, hermanos, en buena medida, y eso nos está generando una serie de problemas. De aquí, por ejemplo, vienen unos canales famosos que se llaman los canales de Viacha. A veces cuando llueve mucho, esto se inunda, hasta la ciudad de Viacha se llena de agua, ¿no ve? Porque viene agua baja desde el Alto y viaja pues contaminada, porque esta parte igual es puro fábricas, ¿no ve? Ahí está Inti, ahí está La Francesa, ¿no es cierto? Ahí está Vita, si no me equivoco. Hay varias fábricas en esta zona. Esta es otra zona industrial, junto con esta otra que es la parte del río Seco. Entonces, justamente en esa conexión es por donde van los ríos, porque la población, la gente, ¿dónde nos acomodamos siempre? Donde hay agüita, ¿ve? Siempre ahí vamos a hacer nuestras casas, porque el agua es fundamental para vivir. Entonces, por eso mismo la ciudad crece en dirección, a veces, del agua, ¿no? Y tenemos ahí algunos problemas más que yo les voy a contar. La siguiente. Entonces, fíjense, entre los censos, es bien interesante qué ha pasado, por ejemplo, entre el censo 2001 y el 2012. Estos gráficos son medio raros, pero más o menos les voy a tratar de explicar lo que ha pasado. El Alto ha bajado fuertemente su población rural. Miren, 34.7% menos población rural que antes, porque el Alto tiene también su población, sus comunidades rurales, ¿no? Tacachira, Ocomisto, Milluni. Tenemos área urbana y área rural en nuestro municipio. Fíjense Viacha, cómo ha crecido más bien en población urbana. 116% entre los dos censos, o sea, se ha más que duplicado, ¿me entienden? O sea, ha explotado casi en términos, y no es mucha población todavía, pero la urbanización está siendo muy acelerada. Entonces ha pasado de, digamos, tener, ahorita tiene 90, más o menos estaba por los 40.000, así en el anterior censo 2001, ahora ha subido hasta 90.000, más de 90.000 en el 2012. Entonces, ¿esa población de dónde viene? No es solo que está creciendo vegetativamente, o sea, que son nuestras guaguitas, ¿no ve? Que van sumando, sino que es gente que está viniendo de Colquencha, de Collana, de Calamarca, etc. De ahí están viniendo, por eso ha crecido, la migración está siendo fuerte. Igual, fíjense, en el caso de Colquencha, ha subido 31.3% su población urbana, ¿no? Y su población rural se ha mantenido en 19.8%. Collana igual se está urbanizando, ¿no? Comanche, más bien, no ha crecido en población urbana, sino rural, igual que Pucarani, igual que Laja y Puerto Pez. Pero este datito es un poco equivocado. En el caso de Laja, ustedes saben, solamente
Puchucoyo como comunidad tiene más población que todito Laja. Solamente Puchucoyo ya es urbano, ¿no es cierto? Entonces este dato es equivocado. Lo que pasa es que el censo dice, esto es ciudad, por ejemplo, porque es centro urbano. Digamos, si el pueblito de Laja tuviera más de 20.000 habitantes, ya lo contarían como rural. Entonces hay una equivocación. Pero si ustedes miran Puchucoyo nomás ya es ciudad, ya es más de 20.000 habitantes, es bárbaro. Entonces esa zona está generando muchos conflictos por loteamientos, por la planta de tratamiento, porque no hay agua, ¿no es cierto? La siguiente, por favor. La siguiente, vamos a ver otras cositas. Aquí sí. Sí, a esto me refería con Cuenca, ¿no? Si ustedes se fijan esto, ya viendo en 3D, que se dice, ya parece como una ollita, ¿no? Y ustedes ven que aquí baja, desde aquí se produce, digamos, el agua, y va acá, aquí está el río Catari, que entra hasta Puerto Pérez. Entonces, acá, por ejemplo, toda esta agua que se va contaminando a lo largo de la ciudad del Alto y de Viachá, entra directamente a este lugar que se llama la Bahía de Coana. No sé si alguien conoce esta zona, por ejemplo, si alguien está aquí, por ejemplo, de Chojasibi, de Lucurmata, de alguien de municipios próximos a Puerto Pérez, o de Pucarán y de esta parte, ¿no? Bueno, o sea, lo que pasa con el agua es, como yo les decía, se contamina con la actividad urbana, minera, etcétera, porque aquí tenemos minas en la parte alta que no se han cerrado. Desde 1905, imagínense, había una mina de estaño aquí, ¿no? Que era la mina Millún, ¿no? La Salvador, no era la Salvador, era una minera de Comsur en los años 70. Pero eso ha explotado casi todo el siglo XX, ¿no? Y ahora, un poco como han subido los precios internacionales, otra vez se ha reactivado una cooperativa en esta zona. Entonces, en la misma agua que tomamos en La Paz, que tomamos en el Alto, a veces cuando esto se empieza a secar, lo mezclan o lo tratan con demasiada cal, porque es agua ácida. Sale con la copajira desde allá, y lo procesan con demasiada cal, y eso ya ha sido observado incluso por estudios científicos de que no es correcto. En La Paz, por ejemplo, tenemos en la ladera de este lado, en la oeste, cuando ustedes abren el grifo sale como sal, ¿no ve? Como una cosa blanca. Eso es porque tiene exceso de cal, ¿no? Eso no nos pasa todavía mucho en el Alto, pero sí a veces mezclan demasiado esta agua con la cal y tenemos ese problema. Estos que se llaman pasivos ambientales, son deudas, no se han cerrado adecuadamente. Entonces sigue produciendo un agua amarilla, que es lo que estamos en parte usando para beber. Cuando ha habido la sequía del 2016, lo que han hecho es conectar unos nuevos tubos a esta altura. ¿Y qué ha pasado? Aquí tenemos comunidades que todavía producen, trabajan con ganado camello, ¿ya? Entonces, cuando ha habido la sequía del 2016, no sé si se acuerdan, pero han hecho unos tubos para jalar más agua de esa zona de arriba y llevar a La Paz, porque en La Paz no había. ¿Qué ha pasado con eso? Han empezado a secar bofedales y las comunidades tienen que ir cada vez más arriba a buscar cómo dar de beber a sus animales, ¿no? Ese es un problema. Aquí también tenemos un relleno sanitario que es de Villa Ingenio. Durante años ese relleno sanitario estaba abierto, ¿ya? Entonces eso ha generado que las comunidades alrededor se dediquen a la crianza de cerdos, alimentándolos con basurita, ¿ya? El problema es que esa basura no estaría mal, digamos, porque si fuera basura que está separada, ¿no? Pero como todo está mezclado, todavía dice que la empresa les abre la puerta, la reja a las familias y meten sus chanchitos, comen bien ahí entre toda la basura y así por familias se turnan, ¿ya?
Y yo estaba viendo aquí, pucha, he pasado aquí abajo del Illimani, del salón, y he dicho, ¡ay, chicharroncito!, ¿no? Baratito. Ya saben de dónde viene el más baratito. Entonces, eso es lo que está pasando. Porque además tenemos ahí lo que se dice lixiviados, que es toda esa agua que se filtra, ¿no ve? Eso pasa a un río que se llamaba, bien chistoso, Chalua Jauira. O sea, ahora sí que no hay ni un pescado ahí, ¿no ve? Nada. Porque durante muchos años esos lixiviados han ido a ese canal y de ese canal han bajado al río Seque, ¿no? Y eso está yendo hasta allá, ¿no? Entonces, además, aquí tenemos concentraciones de arsénico por todo lo de la minería, ¿no? En el agua. Tenemos mercurio, tenemos mucho hierro y tenemos lo que se llama drenajes ácidos de mina. Estas aguas que tenemos en la laguna Miluní son súper ácidas, ¿ya? Muy ácidas, por eso le echan tanta cal. Entonces, en esta parte tenemos muchos problemas en la cabecera de la fuente, pero eso hasta ahorita no se ha resuelto, no se ha solucionado, ¿no? El relleno sanitario ya tiene un muro, bueno, igual entran los chanchitos, pero todavía la basura no se separa. Recién los comunarios de ahí se han movilizado, porque algunos quieren que se vaya el relleno por los olores, y otros no quieren porque meten sus chanchitos, ¿ya? Entonces, como eso estaba abierto mucho tiempo, atraía a muchos perros. El olor del relleno, del basural, trae a los perros, ¿lo ven? Recién nomás ha habido un ataque a un señor que lo han matado a los perros por ahí, porque le han mordido aquí en la pierna y le han lastimado, pero dice que esos perros suben hasta arriba, desde Villingenio hasta Miluní, y atacan ya a las llamas. Imagínense el problema que está generando eso, ¿no? No solamente es el agua, sino todo lo que está alrededor de esa gestión. Entonces tenemos, como yo les decía después, esos mismos chanchitos no van todos al matadero que tenemos en Villa Esperanza, ¿no? Bueno, en Tunarifab se llama específicamente la zona. No va hasta ahí. Muchos, ¿no? Y viendo nosotros con esta investigación, muchos los llevaban a sus casas. Van a escuchar en muchos barrios, a las 3 de la mañana llegan los chanchos, hasta las 6 de la mañana faenean y al día siguiente de la mañana es como si nada hubiera pasado. Se faenea clandestinamente en horas de la madrugada y todos sus vísceras, los líquidos que esos animales tienen, pasan directo al alcantarillado y de ahí se van al río seco, ¿no? O al río seco, dependiendo. Entonces, lo que ha tratado de hacer la FUTECRA en estos años es agarrar y decir, a ver, un momento, que vengan esos cerdos al matadero, ¿no? Pero es bien complicado porque la gente no quiere, porque las caseritas que están vendiendo aquí el chicharrón agarran los más baratos y no pasa por el matadero municipal. Además, nuestro matadero municipal, lastimosamente, no tiene una planta de tratamiento. O sea, por norma, debería haber una planta que esa agua, antes de devolver al río Hernani, lo purifique, porque tiene que separar. Pero no se hace, y casi ninguna de las industrias, ¿no? Lo mismo pasa con la Alcaldía del Alto. Debería tiene una unidad de monitoreo, pero son pocos funcionarios, porque no le hemos dado mucha importancia a ese asunto. Entonces, imagínense, algunos hablan de 300 mataderos clandestinos, otros hablan de más de 700 actividades de estas contaminantes informales, y obviamente no les da el cuerpo para ir y monitorear y a todos hacerle poner en regla, ¿no? O sea, porque si tú tienes una actividad económica, deberías tener una plantita purificadora para devolver esa agua en buena calidad, para que a ustedes, hermanos y hermanas, no les llegue sucia esa agua, ¿no? No es así. La siguiente, por favor. Este es el proceso, ¿no? Es un proceso bien largo que más o menos desde el año 1900 estamos contaminando nuestras aguas. Y más que todo, es bien interesante en el caso de Puchucollo, por ejemplo, solamente eso voy a tocar. Yo estaba todavía seguramente en colegio, el año 96,
se termina de construir Puchucollo, ¿ya? Pero Puchucollo se había calculado para 450.000 habitantes, o sea, para 500.000, en ese tiempo éramos 500.000, ¿ya? Lo han hecho, lo han terminado, y cuando lo han terminado, ya éramos 800.000. O sea, ha crecido tan fuerte el Alto que ya no alcanzaba, pues, ¿no? Y hasta el día de hoy la planta de Puchucollo nunca ha procesado el 100% del agua que se produce en el Alto. Solamente abastece a los distritos del sur de esa parte, porque ustedes para llegar a Puchucollo se van por la Julio César Valdés hasta el fondo, ¿no ven? Entonces, esa es la zona, todo es Villadela, Mercedario, esos barrios, 1 de Mayo, eso procesa la planta, pero todo lo del Alto Norte, digamos que está sobre la Juan Pablo II, no, eso se va directo prácticamente al río, ¿no? Entonces, eso está explicando por qué el agua llega tan cochina a Chojasibi, a Puerto Pérez, a la Bahía del Cuano. Y eso, hermanos y hermanas, los que conocen, es realmente el infierno, porque llega jeringas, bolsas, nylon, los animales se tragan jeringas, se mueren, son flacos. Los hermanos y hermanas de allá cuentan que desde más o menos los 80 se han empezado a ver cómo han desaparecido los peces, pero ahora ya casi no hay. Para encontrar pez, ya tienen que navegar más lejos, ¿no? Y además esa agua ni siquiera pues llega sucia, llega como olor, ¿no? Y llega espesa, con basura, todo, y eso está entrando a nuestro lago sagrado, ¿no? O sea, a nuestra Mamacocha, ¿no? Hay una mancha de aguas negras debajo de la bahía de Coana, que yo les mostraba, de 13 kilómetros cuadrados, y crece cada día. Una mancha negra que está acabando con las ranas, está acabando con los totorales, está acabando con los pescados, con todo. Entonces, ¿qué han hecho los comunarios? Bueno, ya no hay pescado, me dedico a la agricultura, pero no tengo suficiente tierra, entonces estoy ocupando las zonas inundables, porque cuando llegaba el río ahí, el río se abría así, ¿no ves? Se rebalsa, no es pues que entra así como una cañería al lago, sino que es una zona de rebalse grande. Entonces ellos han empezado a ocupar zonas de rebalse del lago, frente al lago, y porque no tienen tierra, entonces cada año eso se inunda así con agua sucia, y ahí están cultivando. A veces no pueden ni siquiera entrar a sus cultivos, pierden todo. Pero como ya eso está contaminado, ahora estamos pasando a la ganadería, ¿no? Pero la ganadería ya también está afectada, porque ya los animales se mueren, se llenan sus estómagos de bolsa nylon, de jeringas, de plásticos, de plastoformo, de todo lo que llega. La siguiente, por favor. Entonces, estos son los datos que nos presenta muchas veces el ministerio. El ministerio divide la cuenca en Pallina Alto, Catari Alto y Río Seco y Seque. El río Pallina es muy importante, es el que viene después atraviesa Viacha prácticamente, ¿no? Y viene justamente desde Colquencha, desde Calamac, ahí tiene sus nacientes y atraviesa Viacha. Y ese río es muy importante porque es ese primer río, recibe toda la contaminación y después todito lo echa al río Catari. Pero según esto dice que esta cuenca del Pallina Alto es la que mayor cantidad de agua consumiría, porque hay mayor producción agrícola de 7.000 hectáreas y la mayor cantidad de cabezas de ganado, 71.000. Lo que supone 38 millones de metros cúbicos de agua, mucha agua, ¿no? Que supuestamente, o sea, en la perspectiva del ministerio, esto sería lo que más agua consume. Luego estaría la del Catari Alto, con 33 millones, y luego Seco y Seque. Yo sé que son datos complicados, aquí lo que yo les quiero marcar es lo siguiente: no importa si esa parte consume mucho. Desde mi punto de vista,
lo que más afecta a la cuenca es lo urbano, por más que consumamos poco. Supuestamente consumimos solo 29 millones, porque no tenemos ganado. Ustedes saben que el ganado toma mucha agua, la agricultura también, ¿no ven? Nosotros básicamente usamos para consumo doméstico y productivo, digamos, industrial, y supuestamente consumimos menos, pero no importa, dada la situación, ese poquito que consumimos lo hacemos bolsa, ¿no? Lo contaminamos, lo ensuciamos. Entonces, este criterio de cuánto consume esta parte de la cuenca no es tan importante. Mientras no resolvamos esto, vamos a seguir afectando la calidad de esto, ¿no? Y es fundamental nuestro trabajo en la ciudad para arreglar el problema. La siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, la distribución de la superficie productiva. Esto es bien importante, hermanos, porque no todos nuestros municipios tienen la misma cantidad de tierra, sabemos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que el más feliz es Pucarán, ¿no? Miren la cantidad de porcentaje de la tierra productiva que está manteniendo, casi 26%, son 51.000 hectáreas alrededor, ¿no? Después tenemos Aviacha, evidentemente, Laja, Comanche. Bueno, Comanche es relativo, Comanche tiene tierra pero no tiene agua, o sea, es como, ¿ver? Lo de siempre, es tan seco que como ustedes le dicen, ¿no? La evotranspiración, la escasez de lluvias en esa partecita, es bien complicado. Pero lo que quisiera resaltar es que, por ejemplo, Puerto Pérez, fíjense qué poquito tiene, apenas el 1% de la tierra, ¿no? O sea, los que están más afectados por la contaminación en esa partecita tienen muy poco, ¿no ven? Entonces, encima de que tengo poco, me llega todo contaminado el agua, ¿no? O sea, y ya estamos empezando a tener un proceso de migración por contaminación. Antes migrábamos por el surcofundio, ¿no ven? Ahora hay mucha gente que migra porque está mugroso todo, o sea, porque no se puede producir, porque está contaminado. Y los mismos hermanos y hermanas dicen, nosotros ya, nuestros hijos ya se escapan a la ciudad, porque esto es horrible, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Ahí lo que está pasando es una fuerte desigualdad, ¿no? Entre los que contaminamos y los que realmente necesitan esa tierra, esa agua que esté bien, porque de eso viven, ¿no ve? Yo ahorita pues no vivo directo, si soy un industrial, no necesito que el agua esté bien para vivir, ¿no ve? No necesito que todo esté, si soy un gran transportista, no necesito, me estaría importando si el agua está bien o no mal, yo igual voy a tener mis ingresos, ¿no? Pero cuando vives en el campo, tiene que estar bien el agua, tiene que estar bien la tierra, si no, porque de eso vives. Y si eso está mal, te tienes que ir, ¿no ve? O tienes que ver otra actividad. Y eso es lo que nos está pasando. Mucha gente se está empezando a dedicar al comercio, a otra actividad, porque realmente está muy mal. La siguiente, por favor. Aquí lo que les decía, ¿en qué se usa más que todo la tierra, no? Por ejemplo, en Pucarán, para no ir muy lejos, en Pucarán el 36% más que todo se usa para uso agrícola, el 58% para la ganadería y luego para otros usos. En Laja la mayor parte es agrícola, Puerto Pérez 76% agrícola, 79% en Catamarca, ¿no? En el Alto, por ejemplo, el 59% de la parte rural está usando para la ganadería, así sucesivamente, ¿no? Entonces, fíjense, ganadería, Pucarán igual es otro problema el tema de la ganadería, ya les voy a explicar ahora por qué. Porque toda esa pampa, más o menos una vaca produce como 20 kilos de estiércol cada día, ¿ya? Y en la zona de Pucarán tenemos, la siguiente por favor, creo que está aquí, ahora les refiero, más o menos supera las 70.000 cabezas de ganado, ¿ya?
vacuno. Entonces imagínense la cantidad de estiércol que se está produciendo. Ese estiércol no se sabe qué se va a hacer, ¿no? Biodigestores, no, o sea, no alcanza, ¿no? Entonces ese es otro factor también de contaminación del suelo. Y lo que nos está afectando muy fuertemente al lago es también el tema de la actividad ganadera, ¿sí? Porque realmente no se está procesando toda esa cantidad de residuos. Y ese ganado es obviamente en mucha medida ganado lechero, pero algo es un dato que muchas veces no se refiere. Yo estaba buscando, mucho de ese ganado consumimos en la ciudad, ¿sí? Básicamente en la ciudad, y viene al matadero, etcétera, ¿no? Entonces, también nuestra forma de consumir, porque harto nos hemos acostumbrado a la carne, hermanos, antes no se comía tanto, pero en la ciudad hay mucho consumo de carne, y eso también, o sea, está demandando mayor cantidad de ganado, está mayor cantidad de chancho, está demandando mayor cantidad de una u otra cosa. Entonces también tiene que ver con la demanda urbana, ¿no ven? Porque si no hubiera demanda en la ciudad no produciríamos tanto eso, produciríamos quizás vegetales, produciríamos hortalizas, otra cosa, pero hay una fuerte demanda y eso también está generando. El otro tema es la cuestión del agua potable, ¿no? Y tenemos ahí, generalmente se divide en 6 sistemas. Yo le llamo del altiplano, que es lo que atiende EPSAS, ¿no? El Alto Pucarani, y esto es Tilata. Tilata, no sé si conocen los pozos de Tilata, hacia el sur del Alto. Esos pozos son una hilera de varios pozos en el Alto, que están hacia el sur, que están sacando agua de nuestro acuífero que se llama Purapurani. Es una gran masa de agua subterránea que tenemos, que va desde arriba hasta casi los límites de Viacha, ¿ya? Y de ahí estamos extrayendo y lo estamos secando, ese acuífero. Además, lo que hemos hecho con la ciudad es impermeabilizar las zonas de recarga. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, cuando vos pones cemento, pones cerámica en el piso, el agua corre nomás, ¿no ve? Y corre hacia Viacha, ahí se inunda, o corre hacia la zona sur del Alto y ahí se inunda. Pero antes había como zonas de recarga que llamaban los agrónomos, los hidrólogos, que son como lugares por donde el agua se entra bajo a la tierra, ¿no ve? Y recarga este acuífero, y de ahí nosotros podemos sacar para nuestros pozos, etc. Ahora, como hemos impermeabilizado, ese acuífero ya nos está recargando. Además, estamos explotando eso para abastecer a buena parte de la zona sur del Alto. Ese es otro problema. Y a mí me contaban los comunarios, por ejemplo, de la zona de Puchucollo, de Tilata, de toda esa zona, que antes de Puchucollo y antes de Tilata, ellos tenían agua normal en la zona de Laja, en esa parte. Pero la tierra se ha empezado a hacer más seco, más duro, más difícil de cultivar, porque justamente han aparecido esos pozos. Entonces Amapa ha hecho esos pozos, y cuando vos vas extrayendo, vas afectando también la tierra, porque lo vas secando. La tierra ya no es tan fértil, y eso es lo que le está sucediendo. Entonces, cada vez las comunidades campesinas, agrícolas, están mucho más afectadas por lo que estamos viviendo aquí en la ciudad y por lo que está pasando en la ciudad. Entonces, si no cuidamos nuestros recursos en la ciudad, ¿qué va a pasar? Más gente va a tener que venir a migrar a la ciudad, y más gente en la ciudad, ¿qué va a hacer? Va a consumir más agua, ¿no ve? Entonces es un círculo cada vez más vicioso, en el cual al final ya nadie va a poder vivir en el campo, todos vamos a tener que vivir en la ciudad, y vamos a tener que importar todo del Perú, como ya está pasando, ¿no ve? Porque nuestros productores ya no pueden producir todo lo que consumimos, entonces ya hay menos campesinos, menos actividad agrícola. Entonces ya no podemos pensar el tema de los recursos hídricos, es que en mi municipio va a ser esto,
O el Alto agarra y muchas veces se le ha reclamado al Alto, se le ha reclamado a Viacha. Hay que resolver este tema, señores, de las fábricas, de la contaminación, del consumo. No ha pasado nada, ¿no? Si no trabajamos también mirando lo que está pasando en la ciudad, estamos afectando fuertemente lo que pasa en el campo. La siguiente, por favor. ¿No? Entonces fíjense cómo igual el consumo ha ido subiendo. Antes, esto consumía La Paz, Mecapá, Capalca, o sea, toda la parte del valle, ¿ya? Esto consumía, y en el Alto, fíjense, consumíamos apenas 30 millones de metros cúbicos año de agua consumía el Alto, La Paz, y nosotros la mitad. Pero fíjense cómo hemos empezado ya a alcanzarla a La Paz. O sea, el Alto ya está empezando a consumir mucha agua, consume de esos acuíferos, consume lo que viene de la cordillera y nos está generando ya un proceso bien complicado. 170, casi nos estamos acercando, 24 millones frente a 31 millones de La Paz, de la parte del valle, que siempre consume más. Entonces tenemos que regular nuestro consumo en el Alto, porque eso afecta directamente a la disponibilidad en las comunidades, ¿no? No estamos hablando de que es una cosa separada, que tenemos agua garantizada, no. Con el tiempo nos va a pasar, ojalá que no pase, con el cambio climático y lo que se están derritiendo los glaciares de nuestros cerros, la cantidad de agua va a desaparecer. Si en la Amazonía se sigue talando, se sigue destruyendo, ya no van a subir esas nubes que hacen que aquí llueva y haya agüita. Eso está pasando. Y ya nos habían advertido desde el año 2010 que íbamos a tener ese problema de cambio climático con los glaciares, y lo estamos viendo cada vez más, ¿no? Lo estamos viendo en Comanche, por ejemplo, que sus niveles de sequía están creciendo cada vez más, ¿no? ¿De qué puedes vivir en Comanche ahorita? ¿No? Piedra caliza, cal, antes había lo de la piedra, ahora eso ya tampoco hay mucha demanda, ¿no? Entonces muchos están yendo como obreros a trabajar a Viacha, etc. El Viacha es otro problema, porque igual, ¿ustedes de dónde creen que la Coca-Cola, la cervecería saque el agua? ¿Compra? ¿Abre la pila? No, pozos. Y eso ha sido durante años aquí en el Alto. Muchas empresas, grandes industrias, años, no han pagado un peso por consumir el agua de los acuíferos. Ni un peso. Hasta el año 2010 que ha habido una norma, y recién han empezado a pagar desde el 2015. Y recién EPSAS, la autoridad de agua, recién, imagínense de cuántos años, les ha dicho, a ver, por favor, paguen ya $2.50 pues, por lo menos, por metro cúbico. Antes no pagaban nada. A nosotros, ¿se acuerdan en el tema de aguas del Limaní? De ese ha sido el lío, porque nosotros, escucha, ¿qué te iban a perdonar, no ve? Hasta tu medidor te lo sacaban cuando no pagabas. Pero las empresas, durante décadas, hermanos y hermanas, no han pagado un peso. Y eso es bien, porque esos son los que han agotado también y siguen agotando los recursos del acuífero. La siguiente, por favor. La siguiente. Esto es lo que yo les decía, ese es el nivel. A partir este es el nivel de acidez, por ejemplo, que tenemos del agua en la represa Millón. Es 3.50. Lo aceptable para tomar agua tiene que ser 7 de pH. ¿Ya? Esto está en 3.5, o sea, es súper ácido, ¿ya? Entonces, ese es otro de los problemas. La siguiente, ya les he comentado. Este es un poco un lío, pero a ver si me logro explicar. Hemos analizado varios puntos, desde las nacientes de Milluni hasta la entrada al lago Titicaca, ¿ya? El nivel de contaminación que tienen las aguas. ¿En base a qué? Nos hemos basado en la ley de medio ambiente. Hay un reglamento que dice, por ejemplo,
Tu agua tiene que tener, para poder consumir, consumo humano, tiene que tener 7, ¿ya? De acidez, 7 de ácido, le digamos, ¿no? Tiene que tener tanta cantidad de mercurio, porque más que eso ya es venenoso, ¿se entiende? Más que eso ya, entonces hay normas, porque ya se ha estudiado, digamos, a qué nivel te hace daño, por ejemplo, el aluminio, el hierro, el mercurio. Si tienes más en el agua, digamos, más cantidad de mercurio de 5, por ejemplo, para darles un número, ya es venenoso. Entonces, hasta aquí este es para consumo, de acuerdo a la norma, ya el verde, puedes consumir agua potable, etc. Este es para agricultura, este ya es para ganadería y este ya no es para ninguno, ¿ya? Pero nosotros hemos recopilado todos los estudios que se han hecho y hemos encontrado que ya ni siquiera ya estamos en plomo. Mírense, la mayor cantidad de los datos son plomo. O sea, quiere decir que hemos superado el límite de contaminación. Incluso lo más contaminado ya no nos alcanza para medir. No sé si se entiende. O sea, está tan contaminado que las categorías de la ley del medio ambiente no nos han alcanzado. Entonces hemos tenido que crear una más. A ese nivel hemos llegado. Y eso sucede en casi toditos los puntos, fíjense, y en todos los años que hemos visto. A ese nivel estamos tratando nuestros recursos hídricos. Y eso tiene exceso, digamos, de fósforo, exceso de hierro, arsénico, metales pesados, o sea, todo. Y en todos los puntos. Entonces, claro, obviamente varía el tipo de contaminación que hay en cada lugar, pero en todos los lugares supera con creces por demás el límite. La siguiente, por favor. Esto es lo que les decía, estos son datos oficiales, porque a veces el gobierno se enoja y dice, no, pero ese investigador se ha inventado. No, mire, yo estoy sacando de sus propios informes de EFSAS del año 2018, el caso de Puchucollo. En el año 2018 decía, ¿qué capacidad tiene Puchucollo ahorita de procesar? Por el tubo, por el emisario que entra, porque es un tubo gordo, no sé si algunos conocen, un tubo gordo por el cual se reúnen las aguas y entra Puchucollo a la planta, ¿no? Ese tubo tiene una capacidad de mover 542 litros por segundo, ¿ya? Pero en los hechos, lo que se necesita procesar al año 2018 era 553. Entonces ya el límite ya estaba rebasado, ¿entiende? O sea, la capacidad disponible de procesar agua es 542, pero lo que llega es 553. O sea, hay un déficit de 102%, o sea, hay un 2% más que no se está procesando, según ellos. Luego 107, 111, 100, y ahora en el 2022 hay un déficit de 122, o sea, 22% más, ¿no? Porque tiene capacidad para 542, pero llega a 660. O sea, el saldo, ese 22%, no se está procesando. Y eso es todavía un dato bien modesto. Yo pienso que es mucho más, mucho más. Entonces, cuando llueve, entra el agua a Puchucollo, rebasa, abren las compuertas y eso regresa al río seco y de ahí se va a Villachegual. Entonces las comunidades ahí realmente viven una situación bien complicada porque eso apesta todo el día, ¿no? Primero. Segundo, el agua no les llega mejor, ¿no veo? O sea, porque está la planta ahí, entonces debería por lo menos limpiar un poquito y yo ya poder consumir agüita del río. No, llega peor, porque no está procesando, ¿no ve? O sea, una barbaridad. Encima, además del tema de los olores, está la cuestión de que ellos mismos no tienen suficiente agua. Entonces lo que han hecho en la parte de arriba ha sido perforar el tubo
le han hecho agujeros al tubo que llega con el agua sucia, ahí le han hecho agujeros y con eso están dando de beber a su ganado y con eso están regando. Y claro, pues como llega con harto fósforo de las alcantarillas, todo, crece pues verde eso, ¿no? Porque tiene hartos nutrientes que se dice. Pero también llega con metales pesados, todo. Esas lechuguitas igual están viniendo aquí al mercado. O sea, estamos en una situación muy complicada. Y a ver, ustedes vayan e intenten cerrar el tubo. A ver, no, soy un ONG, ¿saben qué? Les vamos a dar agüita, vamos a cerrar el tubo. ¡Uta! Como arranca te van a hacer corretear. En serio, no se puede. Entonces, es un lío. Y realmente, porque no hay más agua, pues, no hay agua. O sea, no tienen ellos de dónde sacar. Entonces, lo único que han logrado hacer es pinchar el tubo. Entonces, es una situación bien complicada, igual como pasa en Vilingenio. O sea, yo sé que esto me está haciendo mal, pero no tengo otra, tengo que hacer consumir aquí a mis cerdos, porque ya aquí no puede haber agricultura, no puede haber nada. Entonces, eso es lo que está pasando con los hermanos que viven en estos espacios. Y es importante tomar conciencia de que esos puntos son bien complicados y que están conectados con lo que hacemos. No es un tema aparte, no es su problema. Entonces ya no tenemos que pensar. Y ustedes entiendo que están mirando hacia sus procesos de planificación municipal. Tenemos que hacer el enorme esfuerzo de coordinar con los otros hermanos y hermanas del otro municipio, de la ciudad del Alto. Han habido intentos de constituir el área metropolitana para que todos estos problemas se resuelvan en conjunto, ¿no? El grave problema, hermanos y hermanas, es que la participación popular, ¿no? ¿Qué nos ha hecho? No, mi comunidad, mi presupuesto, ¿no ve? Vos andate más allá, así, ¿no? Mi municipio, mi presupuesto, y por eso me peleo, ¿no? Entonces nos han hecho mirar un poco como caballo cochero solamente en nuestra situación. Pero no estamos mirando lo que está pasando al lado. Eso nos está sucediendo a nivel de distritos, a nivel de comunidades, a nivel de la ciudad, a nivel de los municipios. Entonces, el tema hídrico es un tema crucial, hermanos. Si no resolvemos esta situación en conjunto, si no pensamos soluciones articuladas, olvídense del lago Titicaca. O sea, de aquí a unos años, el lago menor, Huiñaymarca, ya no va a ser Huiñaymarca. Hasta ahí nomás llegó, digamos, ¿no ve? Huiñaymarca es eterno, no hay nada eterno, hermanos. En temas hídricos igual podemos terminar con posibilidad de que eso siga durando. Entonces es bien importante que se planifique desde otro punto de vista, que se cuide el agua, pero que también hagamos las gestiones desde nuestros municipios para demandarles a los otros municipios grandes, al Estado, de que haya gestiones. Ya, ahora, yo les voy a decir, no para cerrar, hermano, tal vez me estoy extendiendo, solamente un par de minutos. Hay un plan que se llama el Plan de la Cuenca Catari. Ahorita hay más de 34 millones de dólares solamente para la ampliación de la planta de Puchucoro. Y ha sido licitado esto, bueno, ¿cuánto dijo? 34 millones de dólares. Sí, después hay el plan multipropósito del Ministerio de Aguas, que también va a haber nuevas fuentes de captación y de gestión de agua, que son cerca de 40 millones de dólares, igual, del BID, los dos son créditos del BID, para abastecer de agua potable y riego a las comunidades. Esos dos proyectos son muy importantes, pero ¿qué está pasando, hermanos? Yo les voy a decir, muchas veces van hermanos, hermanas de la TUPAC, nivel departamental, así que no conocen el problema, es decir, no viven ahí, no viven en Comanche donde no hay agua, no viven en Colquencha, Collana, donde ustedes han tenido problemas por la cuestión de la piedra caliza. ¿No ven que han habido enfrentamientos, hermanas? Porque las empresas de Enviacha
ya han agotado igual sus recursos. Antes la piedra caliza era de Viacha, ¿no? Por eso se ha montado ahí la planta. Pero ahora la empresa está buscando piedra caliza en otros municipios. Y va a Laja, va a Collana, va a Colquencha. Incluso entre hermanos nos estamos peleando por las comunidades, por la piedra caliza. Han habido conflictos hace algunos años, por los límites, por todo, porque también incluso para eso se usaba. Lastimosamente quienes están formando parte de ese plan de la cuenca catarí no conocen, no están viviendo estos problemas. No son los de Chojasibi, no son, por ejemplo, los de Curmata, no son los de Milluni, o sea, otros hermanos están yendo. Yo digo, está bien que vayan, pero que se convoque también a las comunidades afectadas por estas situaciones, ¿no? Que son los que están viviendo muy duramente este problema. Ese presupuesto, a eso hay que hacerle seguimiento. ¿Cuál es el plan de la cuenca catarí? Es poner, recién se ha concluido un relleno sanitario, por ejemplo, en Viacha. Recién se ha inaugurado también, el de Santa Bárbara ya tiene un par de años o 3 años, pero recién han inaugurado una planta de tratamiento para la parte sur del municipio. Eso es parte del plan de la cuenca catarí. Ahorita van a ampliar la planta de Puchucoyo también, ¿no? Hay otra planta planificada para Tilata, justamente, con recursos municipales del Alto. Esos procesos son bien importantes hacerle seguimiento y que se implementen. El otro igual, tiene que haber un sistema de monitoreo a la contaminación. Por ejemplo, controlar todos estos agentes que están, y nosotros mismos en el Alto, en las comunidades, controlar que no hayan esos vertidos. Por ejemplo, gran parte de la basura que se produce en el Alto, en Viacha, se bota al río. Seguimos pensando que el río es basurero. Vamos, ¿dónde vamos? Al lote baldío, no, al río, ¿no? Así entero. Y yo digo, ¿de dónde ha salido esa mentalidad? ¿Acaso antes era así? ¿Acaso antes pensábamos eso? Que hay que botar al río. Entonces yo les muestro unas tablas, están en los documentos que les estamos dejando. Hay unas tablas, ustedes van a ver la gran cantidad de la gente, y eso como una autocrítica, hermanas, en las comunidades en el campo, los que más botan al río son los hermanos de las comunidades. Y eso es porque ya nuestro consumo ha cambiado, pues antes comíamos papita, comíamos cebada, comíamos estito, no hacíamos basura. Ahora nuestra ropa misma es basura. Y bolsa nylon famoso, ¿no? Todos bolsa nylon. Eso agarramos y lo botamos. Entonces el tema de gestión de residuos sólidos, a veces por ejemplo pensamos en nuestra comunidad, creo que ya van a hacer el relleno sanitario en Comanche también, parte de ese plan. Es importante tener rellenos sanitarios y plantas de tratamiento, especialmente en las comunidades, para que cuando llegue al lago, llegue ya más purificado. No estamos hablando de grandes plantas de tratamiento. Con los presupuestos municipales que tenemos, importantísimo, hermanos, hacer rellenos sanitarios, separadores de basura, donde se procese, se separe la basura, y plantas de tratamiento. Yo creo que los hermanos y hermanas que viven de la agricultura y la ganadería son los que más nos pueden enseñar a nosotros de reciclaje, porque los que siempre mejor han manejado los residuos, han aprovechado, son ustedes. Entonces, esas campañas de concientización, el tema de plantas de tratamiento, de purificación, es importante, aunque sea chiquita. Yo he visto barrios en Cochabamba que tienen su pequeña planta para un barrio de 1000 personas, digamos, y el agua que se procesa se devuelve ya procesadita. Y hay instituciones expertas, por ejemplo, el propio CIPCA les puede guiar con quienes se pueden contactar para hacer. Por ejemplo, hay ONGs que instalan, ¿no? Hay una ONG súper interesante, Mi Agua se llama, ¿no? Creo que hace pequeñas plantas de tratamiento, súper interesante. Entonces, ese tipo de proyectos es importante pensar para cuidar el agua y cuidar el suelo. Pues si no, nuestro lago, que es atractivo turístico, patrimonio histórico, no se olviden, hermanos, que en este lago haya surgido la civilización andina. Toda la parte donde está Chiripa, por ejemplo, ¿no?
¿Quién conoce, cómo se llama? Toda la zona siempre me confundo bueno, en Santiago de Guata también, pero está, por ejemplo, en Taraco, las ruinas de Chiripermaná. Esa es nuestra historia, y eso lo estamos contaminando, lo están llenando de agua sucia. Al frente tenemos la isla Pariti. Ahí se ha encontrado al Señor de los Patos, una cerámica hermosa de Tiwanaku que es única. Ya los turistas no van, porque es una cochinera. O sea, no podemos hacer eso. Y realmente hay que empezar a pensar en estos proyectitos de gestión del agua, porque es para producir y también pues para vivir mejor. Eso sería, hermanas, hermanos. Muchas gracias de mi parte, un gusto estar con ustedes.